el PLD es un partido que se creó como reacción al tremendo deterioro en que cayó el PRD alrededor de los años 70, en los primeros años del 70. Por lo menos de ese deterioro me di yo cuenta cuando volví al país en abril de 1970, aunque ya tenía unas nociones bastante claras de que el PRD no era el partido que yo creí que había sido y creí que debía ser. En todos los niveles de la gente que está organizada en el aparato del partido, no hay nadie que haya estudiado los problemas nacionales, porque el tiempo se lo consumen en pensar cómo puede cada uno de ellos alcanzar una posición en ese aparato del partido. Cuando yo volví al país en abril de 1970, no había constancia de qué fondos recibía el partido, porque aunque el tesorero, el secretario de Finanzas, era un hombre de una conducta evidentemente honesta, sin embargo, la jefatura del partido disponía del dinero que se recibía para manejarla de manera personal. Y el secretario de Finanzas no podía oponerse a eso porque no había una organización dentro del partido que estableciera cómo debía distribuirse ese dinero, ni siquiera cómo debía ingresar ese dinero en las cajas del partido. En vista de esa situación, la Casa Nacional estaba en estado de destrucción física. Entonces yo me hice cargo de la dirección del partido y cargo de las finanzas. Y empecé entonces a llevar una contabilidad de los ingresos. Encontré que se debía mucho dinero de alquiler de la casa, del teléfono, de la electricidad, de alquileres de casas en provincias. No, a la gente que trabajaba en la Casa Nacional no tenía salario, y a un amigo le encomendé que trajera 300 o 400 ejemplares de mi Historia del Caribe de España. Dediqué esos libros a muchas personas, a 250 o 300, el número de libros que vinieron, para que me enviaran dinero con que sufragar los gastos del partido. Pero noté que había numerosos de ellos que no mandaban nada. Me puse a investigar, averigüé que sí habían mandado unos 25 pesos, otros 50 pesos, recuerdo el caso de uno que mandó 100 pesos, y que ese dinero llegaba a la Casa Nacional. Cuando fui a la Casa Nacional a investigar qué había pasado con ese dinero, llegué a la conclusión de que las cartas mías eran abiertas cuando llegaban a la Casa Nacional, y si había dinero dentro de ellas, alguien o alguienes se quedaban con el dinero y destruían la carta, destruían el sobre. Entonces decidí formar un centro de recaudación, pero secreto. Así se regularizó el ingreso de dinero en el partido para atender a la necesidad del partido, y se empezó por primera vez a pagarles un salario a la gente que trabajaba para el partido, aunque fuera un salario modesto. Además, sucedieron otras cosas de las que no voy a hablar ahora. El caso es que nosotros decidimos separarnos del PRD porque no podíamos seguir en ese partido. Estábamos en el mes de noviembre de 1973. El 16 de mayo de 1974 serían las elecciones. Yo no podía evitar de ninguna manera ser el candidato presidencial de ese partido, y yo no podía ir de candidato presidencial de ese partido, porque si ganaba las elecciones, ¿qué iba a hacer de mí? Hubiera tenido que convertir el país en una cárcel, para empezar metiendo en esa cárcel
a todos los PRDistas que se hubieran dedicado a negocios sucios inmediatamente que llegáramos al gobierno. Y además, dentro del partido no se contaba con gente que pudiera enfrentar, estudiar o analizar siquiera los problemas del país. Los PRDistas, la gran masa de los PRDistas organizados en el partido, cuando yo salí del partido, empezaron a decir que era un traidor, que me le había vendido a Balaguer. Conozco incluso el caso de una persona que dijo que él sabía con seguridad que Balaguer me había dado 5 millones de pesos para que yo le vendiera el partido, y que él llegó a casa en el momento en que yo estaba contando el dinero. Bueno, pues imagínense ustedes, contar 5 millones de pesos, se necesita mucho tiempo para contar 5 millones de pesos. Y parece que en esos 2 o 3 meses que yo estuve contando el dinero, pues él llegó, entró y me vio rodeado de esas cantidades de dinero. La gente habla de 5 millones de pesos sin imaginarse todo el espacio que necesitan, que ocupan 5 millones de pesos, pero así son. Y el pobre pueblo dominicano, pues, cuando actúa emocionalmente se deja llevar por esos cuentos. El PLD es la negación dialéctica de lo que es el PRD. El PLD desde el primer momento fue un partido compuesto por gentes capaces, honestas y dispuestas a servirle al pueblo dominicano, porque esa era su vocación y para eso se prepararon, para eso se han capacitado. Por eso, el lema de nuestro partido es servir al partido para servir al pueblo. El PLD, dice Juan Bosch, es la negación dialéctica del PRD. Qué fuerte.